Vamos a ver el último tema, eh, que es equilibrio de cuerpos rígidos. En este caso en dos dimensiones específicamente. Bien, vamos a ver a retomar algunas cosas que hemos visto en el caso del tema de momento y algunos conceptos que entonces vamos a añadir en el día de hoy para ver el tema de equilibrio de cuerpo rígido en su extensión, ¿verdad? Ok. Eh, para el caso de equilibrio de cuerpo rígido, yo les comentaba a ustedes que nosotros teníamos las ecuaciones anteriores, eso lo comenté en la clase pasada. No, verdad que este es PDF. Tenemos las ecuaciones de sumatoria de fuerzas igual a cero. Por ejemplo, si estamos en dos dimensiones, tenemos la sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Pero en este caso, la ecuación que vamos a tener adicional va a ser la sumatoria, en este caso, sumatoria de momentos en Z igual a cero. ¿Ok? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y la ecuación de sumatoria de momentos igual a cero. Ese es en el caso que tenemos un sistema en reposo, ¿verdad? Un cuerpo rígido en reposo. Entonces, por eso es que nosotros a lo largo de las últimas clases estamos explorando el tema de momentos, cómo sacar el momento, cómo sacamos el momento de varias fuerzas y trabajamos con esta ecuación. Esta ecuación y otras formas derivadas de poder resolver también el momento utilizando ya sea el concepto de fuerza por distancia perpendicular o también cuando hacíamos la separación de las fuerzas en sus componentes X y encontramos entonces el momento total de esa fuerza, ¿verdad? De las componentes. Algunas condiciones que debemos tomar en cuenta para el tema de los diagramas de cuerpo libre que vamos a ver. Nosotros, el área que nosotros analicemos dentro del cuerpo rígido, debemos aislarla. Y con la práctica vamos a ver más específicamente a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, miren, en este caso, si a mí me interesa, por ejemplo, hacer un análisis de fuerza en esta especie de armadura, yo lo que hago es que separo lo que llamamos las conexiones. Aquí las conexiones son, por ejemplo, las que tenemos en A, las que tenemos en B, que podría ser, en este caso, podría ser, no, son balancines. En el caso de D, aparenta ser un cable, hay un tensor, puede ser, lo que estoy viendo. Yo trato de aislar el cuerpo de esas conexiones y fíjense que esas conexiones van a provocar en ese cuerpo rígido una serie de reacciones, que es lo que nosotros tenemos que tener la habilidad de colocarlas en nuestros diagramas. Tenemos diferentes tipos de reacciones y cada una de esas conexiones va a tener reacciones diferentes, que es lo que tenemos que explorar en el diagrama que vamos a ver a continuación, esta tabla, que es como una especie de guía en cuanto a las reacciones que provocan los apoyos o conexiones. Fíjense, esto ayuda un poco a analizar qué es lo que podemos hacer en caso de que tengamos una reacción y no veamos claramente si tiene componentes en X, en Y o momento. Por ejemplo, si mi cuerpo rígido, esa armazón que ustedes vieron hace un rato, tiene, por ejemplo, aquí un apoyo que podría ser uno de los que está aquí, vamos a decir el caso de un balancín, y esto en la parte de su investigación para la tarea del último módulo, está la pregunta de qué son los balancines, cómo se ven, imágenes de ellos, porque de repente hablamos de esto y parece como un poco abstracto, pero sí es importante tratar de visualizar cómo son en la vida real. El balancín o los rodillos, por ejemplo, que son los que más utilizamos nosotros, bueno, y también una superficie sin fricción la podemos utilizar, pero fíjense, en el caso de los balancines o rodillos, ¿qué reacción crean en el cuerpo rígido? Una reacción completamente perpendicular a la superficie de contacto. Fíjense, esta es la superficie de contacto, el suelo en este caso. La reacción que crean van a ser
perpendicular a el punto de contacto. Bien, eso es como cuando nosotros colocamos la normal en un diagrama un diagrama de control o un diagrama de fuerza. La normal siempre era perpendicular a la superficie de contacto, ¿verdad? Entonces aquí pasa igual. Hay una forma de también analizar esto, y es lo siguiente. Por ejemplo, si estamos en dos dimensiones, nosotros vemos o analizamos si el apoyo conexión crea, digamos, si tienes alguna restricción con respecto a lo siguiente. 1, el eje X. 2, el eje Y. 3, momento. Bien, vamos a ver qué quiero decir con eso. Si ustedes observan lo que serían los rodillos o balancines, la restricción única que ellos tienen es el movimiento en el eje Y. ¿Por qué? Porque esto no puede ir para abajo, ¿sí? Esto se restringe en Y. Entonces, donde hay una restricción, así mismo va a haber una reacción. Fíjense, tengo una restricción en Y, tengo una reacción en Y. Restricción en X no tengo, porque esto se puede mover a lo largo del eje X, así que no tengo reacción en X. Momento tengo, sí, no tengo restricción de momento, esto puede girar. Fíjense que si esto se mueve hacia acá, este patín, por ejemplo, se mueve hacia acá, esto gira. Esto se mueve, el ángulo de inclinación disminuiría o aumentaría dependiendo de hacia dónde se mueve. Así que la única restricción que yo tengo allí es la restricción perpendicular al eje. Porque esto puede ser, y vamos a ver un ejemplo posterior en que esto puede estar apoyado a una pared, y entonces la reacción sería horizontal. Así que hay que tener cuidado con eso. En el caso de los cables o los eslabones, pues eso ya sí lo hemos visto. En el caso de un cable, la fuerza de ese cable va a lo largo del eje donde pasa esa fuerza. Ahí no va a haber ningún cambio. ¿Por qué? La restricción de, por ejemplo, digamos que esta es parte del cuerpo rígido. ¿Hacia dónde se restringe el movimiento? Él no se puede mover hacia acá, en esta línea. Fíjense, esto no se puede mover en ese eje, pero sí se puede mover hacia acá, pero en este eje no. Así que la fuerza estaría ubicada a lo largo del eje del, digamos, eslabón o del cable. El caso del collarín, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en ciertas puertas, ventanas, por ejemplo, en la salida del metrobús, ustedes ven que hay una pieza que se desliza sobre un eje. Eso es como una especie de buje que va a lo largo de ese eje, ¿verdad? O es una especie como de eje hueco, imagínense como si fuera un eje hueco. Ese collarín restringe el movimiento perpendicular al eje donde él se mueve. Por ejemplo, si él está colocado de esta manera, la reacción va a ser perpendicular al eje donde se mueve. ¿Por qué? Porque esta pieza, digamos, o la estructura, que vamos a decir que está del lado derecho, no se va a poder mover hacia acá. Se puede mover hacia acá o hacia allá, ¿verdad? A lo largo del eje, pero perpendicular no se puede mover. ¿Por qué? Porque esto se mueve a lo largo del eje. Entonces, un poco para visualizar. Igual, ustedes tienen esta tablita de reacciones y uno con el tiempo ya se va volviendo más ducho más de ellas. Esto es muy importante para ustedes. Una muy importante también de las conexiones son los pernos, digamos, los pernos sin fricción, lo que son articulaciones, bisagras. Vamos a ver cómo funcionan ellas. Si aquí yo tengo un pasador, ¿sí? Aquí, fíjense, y la estructura está en la parte de arriba, esto no se puede mover en X, no se puede mover en Y, porque es como si estuviera anclado aquí. Ni en X ni en Y se puede mover. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener entonces dos reacciones, una reacción en X y una reacción en Y. Voy a tener dos reacciones. Momento sí voy a tener. ¿Por qué? Porque si solamente analizo esta sección de mi cuerpo rígido, esto puede girar. Fíjense, esto puede girar. Así que voy a tener solamente dos reacciones. Se restringe el movimiento en X, tengo reacción en Y. Se restringe el movimiento en Y, tengo reacción en Y. ¿Se restringe el momento? No, porque él podría girar. Entonces, tengo dos reacciones. Y otra de las conexiones muy importantes que ustedes van a tener es lo que nosotros conocemos como apoyo fijo.
vulgarmente llamado como, por ejemplo, viga empotrada, cuando tenemos una viga en voladizo, empotramiento, ¿sí? En este caso, observen que este cuerpo rígido, esta parte de la estructura del cuerpo rígido, no puede moverse en X, no puede moverse en Y, pero tampoco va a girar. Aquí, en este caso, yo voy a tener tres reacciones. Una en X, una en Y la reacción de momento. La máxima cantidad de incógnitas que yo puedo tener en un cuerpo rígido, por lo menos hasta donde vamos a ver, son tres. ¿Por qué? Ya dije, hay tres ecuaciones, la de sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momentos igual a cero. Tengo tres ecuaciones, así que el máximo de incógnitas que yo puedo tener serían tres. En el caso que yo tenga un problema con un apoyo fijo, ya yo estoy teniendo las tres incógnitas que me permite el problema. Si yo tengo un apoyo fijo y un perno, pues ya yo tengo una situación en la cual no puedo resolver el problema, a menos de que yo tenga algunas ecuaciones o alguna información adicional que me permitan relacionar o tener más datos para poder resolver el problema. Entonces, fíjense, el apoyo fijo, el empotramiento no puede, impide que esta estructura, vamos a decir, por ejemplo, si fuese una viga, no se mueva en X, no se mueva en Y tampoco gire. Entonces va a tener las tres reacciones como se van a ver. Bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un copy de esto para colocarlo en el tablero. Fíjense esto es lo que nosotros vamos a ir haciendo, cómo diagramamos las fuerzas y cómo nosotros analizamos estas componentes aquí, ¿no? Que son incógnitas en caso tal. Vamos a colocar esto. No me acuerdo cuál de las opciones, creo que fue la otra. Voy a hacer un pedazo aquí en la pantalla para... Bien, vamos a analizar un problema y vamos a ver cómo nosotros resolvemos. ¿Verdad? El caso de los cuerpos rígidos. Realmente es bastante sencillo este tema, pienso yo. Aquí dice una grúa fija tiene una masa de 1000 kilogramos y se usa para levantar una caja de 2400 kilogramos. La grúa se mantiene en su lugar por medio de un perno en el punto A y un balancín en el punto B. El centro de gravedad de la grúa está ubicado en el punto G. Determine las componentes de las reacciones en A y B. No. La masa, viendo para analizar, la masa está ubicada en el punto G que está, si lo hicieron, está aquí. La caja de 2400 kilogramos estaría acá.
Y aquí tenemos dos conexiones, apoyos que debemos analizar porque lo que queremos encontrar son las reacciones que producen en el cuerpo rígido. ¿Okay? Aquí nosotros tenemos un perno, que es lo que les comentaba, como una especie de pasador. Y en el punto B tenemos un balancín que también funciona como, en el caso vertical va a ser un balancín. Si fuera horizontal, lo más probable es que van a tener un rodillo. ¿Qué implica qué diferencia implica uno y el otro? Bien, aquí en el punto A, yo no puedo mover la estructura ni en X ni en Y. ¿Por qué? Porque él está sujeto de esta forma, ¿sí? Ahí de repente se ve como un poco borroso, pero en el caso de los, en el caso de los pernos, es muy probable que ustedes vean un dibujo de esta manera, ¿sí? Este sería el dibujo del perno en A, que me indica de que pues aquí voy a tener un pasador que me impide que la estructura se mueva en X o en Y, ¿sí? En el caso de B, es un balancín que también la podemos dibujar como una especie de rodillo, ¿no? Puede ser un rodillo también, bueno, el rodillo si está horizontal. Aquí, si ustedes observan, vamos a ver, y verde y más delgado. Todo bien. Si ustedes se fijan, podemos analizar lo siguiente. Aquí, esto va a impedir de que eso se mueva en X o en Y. Y aquí solamente va a impedir el movimiento de forma horizontal. Porque esto se puede despegar de aquí. Esto se puede despegar de aquí. Acá arriba no. Acá arriba no se puede despegar. Ahora, tanto este como este permiten momento, porque esta estructura podría girar y nada me lo va a impedir, ¿no? Obviamente el peso y todo, sí, claro, porque está en equilibrio, ¿no? Ella no está girando. Pero me refiero a que estos dos elementos que están aquí no me impiden momento, que se ejerza ese momento, ¿no? Entre comillas. Entonces, cuando ustedes van a analizar lo que sucede en ese punto, yo tengo que, aquí tengo dos reacciones. Tengo dos reacciones, una reacción horizontal y una reacción vertical, ¿no? Y tengo esto que está aquí. Aquí yo lo puedo llamar con el nombre del punto de apoyo. Si es A, yo puedo decir que esto es AX, yo puedo decir que esto es AY. Aquí, como solamente tengo una reacción, y va a ser, fíjense, perpendicular a la superficie de contacto. En el ejemplo que habíamos visto, en las imágenes que habíamos visto, las reacciones estaban verticales, porque la superficie de contacto era horizontal, así que hay que tener cuidado con eso. Aquí lo que podemos hacer es llamar a esto BY. Ok, esto era igual a lo que yo tengo arriba, ¿no? Similar, así que voy a borrarlo ahí para no enredarnos y pensar que es parte de... Entonces, lo que hay que hacer en estos casos sería hacer como una especie de croquis general de la imagen. Me refiero al cuerpo rígido solamente. Vamos a poner algo como esto. Por ejemplo, me interesaría aquí dibujar la periferia de la estructura del cuerpo rígido, que es esto que está aquí, ¿no? Y ahora voy a colocar las fuerzas, todas las fuerzas que actúan allí. Yo tengo, en este caso, el peso de la caja. Tengo el peso de la propia estructura que está localizada en el punto G, ¿verdad? Vamos a poner un poquito más para acá.
Y tengo las reacciones en A y en B. En A es un perno, bueno, ya lo vimos. Sería esta reacción, tenemos esta reacción acá. Y en el punto B tengo la reacción que es horizontal. O sea, aquí tengo peso, aquí AX, AY. AX no lo conozco, AY no lo conozco, B, yo no sé por qué puse BY aquí, ¿no? BX. No consono con los ejes X y Y. Aquí entonces coloco los pesos correspondientes a la grúa y al corrido. El peso no es 1000 kilogramos ni 2400 kilogramos. Tengo que multiplicarlo por 981. Aquí yo tendría 9810 newton. Allá 2400. 23.544. Ok. Profesor, ¿dónde sale ese 9810? 1000 por 981. La gravedad. Ah, ok, ya. Okay. Pues ponemos el peso, ¿verdad? Ok. Fíjense, ahora viene. Esto tiene partes bien interesantes, bien importantes. Este tema es muy importante para ustedes en las materias que vienen. Aquí, lo esencial, lo primero, ¿okay? Hay varias cosas. Lo primero es hacer este diagrama que ustedes ven aquí. ¿Sí? Para hacer el diagrama tenemos que estar claro de las fuerzas, dónde están ubicadas y sobre todo estos señores que están aquí, que son las reacciones, cómo van. De repente yo me habría podido equivocar y haber colocado esto vertical, ya es un grave error, ahí tengo un problema serio. Ahora, lo otro que debemos hacer es traducir esto a tres ecuaciones. Esas ecuaciones van a ser las que les comenté, ¿verdad? Hace un rato, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momento. Fíjense, sumatoria de fuerzas en X es lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, eso no hay ninguna diferencia. Yo tengo aquí sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Cuántos elementos yo tengo aquí en X? Tengo este que está aquí y este que está acá, ¿cierto? Entonces yo tengo AX más BX igual a 0. AX más BX igual a 0. No tengo más nada en X. No tengo ninguna otra fuerza en X. Otra ecuación, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ok, vamos a ver que yo tengo ok, a Y, bien. A Y menos 9810. No voy a colocar las unidades aquí. Menos Profe, 23.524. Sí, profe, ¿de dónde sale el 9810? es lo que preguntó el compañero hace un rato, lo de 1000 por 981. Ah, ok, ok. Ajá. Bien. Acuérdense que la masa de la grúa estaba localizada en este punto. Aquí. Así que en este caso, como esto no está uniformemente distribuido, la masa estaría aquí en este punto, ¿no? Donde comentaba que era el centro de masa. Lo otro es, y esta es probablemente la parte más interesante de estas ecuaciones, porque esto de repente es muy similar a lo que hemos hecho anteriormente, es la de sumatoria de momentos. Y que va a ser igual a 0 también, porque esta estructura no está girando.
girando, ella está estáticamente, o sea que es como decir, todos los giros que provocan toda la fuerza en este punto van a ser cero. ¿Por qué? Porque no gira. Entonces, por eso es que nosotros habíamos visto este tema la semana pasada. Nosotros habíamos visto tal fuerza ejerce un momento, varias fuerzas, pero ahora vamos a analizar que todas las fuerzas van a ejercer un momento igual a cero en cualquier punto de esa estructura. Bien. ¿Qué quiero decir con eso de cualquier punto? Bueno, que si yo hago un momento en el punto A, me debe dar cero. Si hago un momento en el punto B, me debe dar cero. Si hago un momento en el punto G, me debe dar cero. En cualquier punto de esta estructura, la suma de momentos va a ser cero. Ahora, hay puntos donde conviene hacer esa ecuación. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo puedo tener una ecuación en que tenga tres incógnitas y lo voy a poder resolver porque en total tengo tres incógnitas, ¿verdad? Puedo hacer una ecuación que tenga dos incógnitas. Ah, ok. Pero si yo puedo crear una ecuación que tenga una sola incógnita, entonces yo con esa ecuación puedo resolver por lo menos una incógnita e ir resolviendo las otras ecuaciones posteriormente. Entonces, lo que quiero decir es que conviene siempre que la ecuación de momento tenga una sola incógnita. Mi pregunta es, ¿cómo yo hago que esta ecuación de momento que voy a hacer tenga una sola incógnita? ¿En qué punto yo colocaría esa ecuación de momento para que tenga una sola incógnita? ¿Están ahí, chicos? ¿Se fueron? En el G, profesor. En el G, no. ¿Dónde es el mejor punto para ese momento? En la ecuación de momento. En la B. En el B. En el B. Puede ser. Vamos a ver. Fíjense esta pregunta. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo hago, por ejemplo, momento en el punto A? ¿Qué pasa si hago un momento en el punto A? ¿Qué momento hace AX en el punto A, chicos? ¿Qué momento hace AX en el punto A? ¿Qué momento hace esa fuerza de AX en el punto A, chicos? ¿Qué momento hace esa fuerza ahí? Ninguno. Ninguno. Exactamente, ninguno. ¿Qué pasa si yo hago sumatoria de momentos en el punto A? Yo estoy matando estas dos reacciones en esa ecuación y solamente voy a tener Bx como incógnita. ¿Lo vieron? ¿Qué voy a hacer? Yo voy a agarrar la... Si es posible, ¿no? Puede ser que yo tenga tres rodillos y de repente, pues, ni modo, ¿no? Yo voy a agarrar el punto donde yo vea que pasen la mayor cantidad de fuerzas. ¿Por qué? Porque esas fuerzas incógnitas no van a estar en la ecuación. ¿Qué momento hace AX en A? 0. ¿Qué momento hace AY en A? 0. B hubiera podido haber sido también otro punto por la razón de que aquí está BX y AY por principio de transmisibilidad, si se fijan, pasa también por el punto B, el eje en el cual está localizada esa fuerza. Así que AY no hubiera podido haber hecho momento aquí. Entonces, si yo tengo un perno y un rodillo, yo voy con el perno y se acabó. Sumatoria de momentos en A igual a 0 entonces. Ok, sumatoria de momentos en A igual a 0. Ahora vamos a ver los momentos que cada uno de esos elementos que yo tengo ahí me van a crear en el punto B. Lo que está aquí en amarillo pues ya está fuera de la ecuación porque no crea momentos en ese punto. Entonces yo tengo
podemos ir con B. Bx crea momento positivo o negativo en A. Positivo. Positivo. Y fíjense que esto se parece mucho a cómo quedarían mis diagramas cuando nosotros trabajamos, ¿se acuerdan del último método que vimos para momentos? Fuerzas verticales y horizontales y distancias horizontales y verticales. Pues fíjense, aquí yo tengo, por ejemplo, fuerza horizontal, distancia vertical. Fuerza horizontal, distancia vertical. Esta fuerza vertical y tengo una distancia horizontal. Fuerza vertical y tengo una distancia horizontal. ¿Sí? Entonces, Bx crea momento positivo. Bien. Bx por la distancia que sería 1.5. No voy a colocar las unidades. Menos 9800 crea momento negativo. Así que coloco 9810 por la distancia, que sería 2. Menos, tengo esta otra fuerza. La distancia perpendicular no es 4, sino 4 y 6, 4 y 2, ¿no? Que me dan 6. ¿Sí? Tengo 6 en total. Profesor, una pregunta. No entendí por qué B, en el punto B, se hace positivo. Si no veo ninguna fuerza ahí. Respecto a, con respecto a, porque eso se mueve Ah, para atrás. ¿Ella respondió la pregunta o no? con Si me, respecto a... Ajá. acuérdate que estamos haciendo un momento en A, ¿verdad? Tú puedes elegir cualquier punto. Si yo hago un momento aquí, Bx, que es una reacción desconocida, va a crear momento en el punto A. Lo único que yo no sé el valor de esta reacción. ¿Sí o no? Ujú. Bx por la distancia perpendicular, ¿no? Esta por la distancia esta y esta por la distancia esta. Bueno, yo marqué aquí en amarillo las fuerzas que no van a estar en la ecuación porque están pasando por el punto. Esta no. Entonces aquí directamente yo puedo encontrar Bx ya de esta ecuación. Se me ayudan con ese valor. Ya despejado todo ya al final, al último. Da menos 16, 0,8. Debe dar esto que está aquí, 107.000, no. Esto y esto pasa al otro lado positivo y luego la suma de todo esto sería entre Ay, 1.5. pero se me fui preso, pero Y me dio ese resultado, profesor. ¿Sí? Ah, Sí. ok. Ahí nosotros tendríamos, fíjense que con haber colocado eso allí, tenemos el valor de Becky, ya encontramos Becky. Ya tenemos una de las respuestas. Ok. Otra cosa, fíjense que en la ecuación que yo tengo aquí, la de AY, la de sumatoria de fuerzas en Y, yo podía también haber encontrado fácilmente a Y, ya lo tenía. Aquí yo tengo que AY es igual a, paso esto al otro lado, ¿verdad? 110 más 23.544. Demasiado algo aquí, es que no me estaba como bien y ya se ve como desordenado esto. Se ve como feo, ya estoy también.
Voy a colocar las ecuaciones y la voy resolviendo en la parte de abajo. Vamos a... Esa botella de plástica. O sea, yo pensaba que la mala venía para el carnaval. Bien, esta es la ecuación 1, 2 y 3. De aquí yo puedo resolver, la 2 la podemos resolver. Yo tendría que AY sería igual a 9.810 más 23.544. De ahí entonces encuentro, ¿verdad?, el valor de AY. En la tercera, yo puedo colocar que BX es igual a 9.810 por 2 más 23.544 por 6. Eso todo dividido entre 1.5. Con eso yo encuentro BX. ¿Sí? Y faltaría encontrar a X. A X es igual a menos BX. Así que AX sería igual a menos 107.256. Todavía no hemos terminado. Vamos a explicar algo aquí con esto. ¿Se entendió el análisis? ¿Cómo llegamos a esos valores? Sí, profe. Ok. Déjenme explicar algo aquí. Cuando yo tengo un valor que me sale negativo, eso quiere decir que la dirección que yo había colocado al principio está equivocada. Por ejemplo, si AX yo lo coloqué hacia la derecha, eso quiere decir que realmente va para la izquierda, ¿sí? Va hacia la izquierda esa reacción. Yo no tengo que hacer ningún cambio, yo no tengo que hacer nada de cambiar las ecuaciones, no hay ningún problema con eso. No tengo que hacer nada de eso. Esto quiere decir que AX en efecto va hacia la izquierda, entonces. Lo otro que ustedes podrían decir que, bueno, ¿cómo colocamos estas reacciones entonces? ¿Cómo yo sé si va para la izquierda, si va para abajo, si va para arriba? En algunos casos se sobreentiende cómo irían, pero generalmente una manera de trabajar, por ejemplo, en el caso de estructuras, es que yo tengo una estructura cualquiera y vamos a decir que yo tenga algo como esto, no sé, y tenga, vamos a decir que tenga dos pernos, por cierto. Imagínate que yo tenga un perno aquí y un perno acá, que no podríamos resolverlo. El perno tiene dos acá, dos reacciones, tengo cuatro, pero vamos a decir que yo tengo dos pernos. ¿Cómo yo coloco las direcciones de estos pernos? Bueno, de las reacciones. Una de las prácticas muy comunes es colocar las reacciones en X y Y
todas positivas. Fíjense, esta la coloqué en positivo y esta en positivo. ¿Qué quiero decir en positivo? Tomando en cuenta las convenciones para la fuerza en tu plano cartesiano. X positivo a la derecha, Y positivo hacia arriba. Si yo tengo, digamos que de Y, que AX me dé menos tanto, AY me dé positivo, BX me dé positivo y BY negativo, por decir algo. Esto me indica de que, por ejemplo, realmente esto estaría de esta forma. Tendría AX, AY, y en la de abajo yo tendría que BY va hacia acá, que no tiene mucho sentido, y BX de esta forma. ¿Sí? Entonces, cuando yo coloco, fíjense, si yo coloco todas estas reacciones de lo que serían los pernos y los rodillos, las coloco todas en positivo, cuando yo veo, por ejemplo, si yo tengo una cantidad n de elementos en mi estructura, y yo veo que, por ejemplo, CX, DX, ABCD, E, F, por ejemplo, no es que tenga todas estas reacciones, y me diga esto, positivo, negativo. Cuando yo veo estos señores que están aquí, yo sé de inmediato que las reacciones van hacia acá, en la vida real. ¿Por qué? Porque yo todas las coloqué en positivo, y si me sale alguna de ellas negativa, significa que va en la dirección contraria. En cambio, si yo hago, empiezo en mi diagrama a colocarla, no sé, de cualquier forma, a la hora de yo ver estos resultados, no voy a estar seguro si van para la izquierda o a la derecha, o en el caso de ellos si van para arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo tendría que irme a mi diagrama para ver cómo yo las coloqué. Entonces, consejo, puede ser práctico de colocarlas todas en positivo. Entonces, aquí ustedes vieron que yo las coloqué todas como si fueran positivas. Si hay un negativo, ok, yo sé que entonces va en dirección contraria. En el caso de lo que son los tensores, las tensiones y demás, a las tensiones sí se le coloca la dirección que tienen, que va a ser única. Ahí no va a haber, no vamos a tener ningún problema con eso. Entonces, en el caso de un cable, la dirección del cable, ahí no hay pérdida. Pero en el caso de estas reacciones, o por ejemplo en el caso del apoyo fijo, las colocamos positivas. Ok. A ver. Vamos a ver lo siguiente, para estar claro. Al final, nos interesa colocar las reacciones de forma vectorial. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjate, aquí yo tengo unas componentes X y Y, pero esto en realidad es una fuerza con un ángulo. Vamos entonces a hacer ese análisis. Yo tengo, en el caso de A, el punto A, tengo dos reacciones. Vamos a hacer nuestro cuadro aquí. Vamos a ser ordenados aquí. Vamos a colocarlo de repente en color negro otra vez. Aquí yo tengo AX, AY, BX. Yo no tengo más reacciones aquí. Estas son todas. AX nos dio menos 107.256. AY nos dio 33.354. Y BX nos dio 107.256. Al yo tener esto, vectorialmente, ¿qué quiere decir? Que AX es 107.256 en esta dirección. Perdón, vamos a poner en Newton. AY me dio positivo. Ok, va hacia arriba entonces. 23.354 Newton.
Bx medio positivo. Ah, ok. X derecha. Ah, bien, está bien. Siempre va para la derecha. 107.256. Como en el caso de B solamente tenga esa reacción, ya yo sé que B vectorialmente nada más tiene esa componente, así que va a ser 107 kilonewton. Ya colocándolo con las cifras significativas finalmente que debe tener. Yo digo, pueden colocar 100, o pueden colocar 1.07 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5. Pero también pueden colocarlo en kilómetros. Aquí, para el caso de AX a Y, yo tengo que colocarlo como un vector, ¿no? Esto que está aquí lo voy a colocar como un vector, así que eso quiere decir lo siguiente. Que por ejemplo, en el caso de esas componentes, y tengo que el ángulo, que también es importante, sería la tangente inversa de AY sobre AX. Y eso, fíjense, valor absoluto, lo coloco en positivo. Eso aquí me daría, vamos a ver, 54 entre 07, 256. No sé, verifiquen, a ver, a mí me da 17.3. Así que A, la reacción, allí va a ser 112 kilonewton y el ángulo de 17. ¿En qué cuadrante? Bueno, lo veo aquí, hacia arriba y hacia la izquierda. Ok. Cuadrante número 2. ¿Sí? Y las respuestas de ese problema serían entonces lo que acabo de colocar. A veces simplemente se colocan las de estas, ¿no? Como esta respuesta X y Y para trabajar, pero finalmente realmente la respuesta sería esta. Ok, ¿se entendió? Más o menos. Más o menos, profe. Okay. Eso hay que practicarlo. Vamos a ver, preguntas. ¿Qué parte se les complica o qué no se entendió muy bien por ahora? Ok, fíjense, mi diagrama, mis ecuaciones. Aquí fue muy importante lo de momento, lo que comenté en el caso de momento. Yo le di un punto de mato reacciones, ¿verdad? O sea, si las reacciones pasan por ese punto, no están en la ecuación, así que mucho mejor. Mientras más reacciones
incógnitas tenga en ese punto, pues mejor. Luego resuelvo. Esto lo coloqué en positivo, les dije, no, porque si yo sé que es negativo, en X va a ser a la izquierda, y entonces, y lo otro es que esto de aquí, ¿eso qué significa? En el segundo cuadrante. Eso quiere decir que este perno hacia dónde da para que eso no se caiga. Tiene que hablar. Vamos a ver, esto está. Ese es en la. Según lo que me dice el problema, está alando hacia ambas. Ese perno va así. Eso es lo que está haciendo. Esa es la reacción de este. ¿Por qué? Porque fíjense, esto tiene que alar para acá para que esto no se caiga, ¿no? Y al contrario, esto va a tener esta forma, ¿sí? Ok, el internet está terrible y fatal. ¿Se entendió más o menos? Esto entonces que está aquí es lo que tenemos acá. Fíjense, A y B. Aquí me faltó esto, importante. Esto aquí importante, no se olviden, la dirección. Faltó este de aquí. Digo, es obvio, ¿no? Pero de todas maneras, ya como vector, iría hacia la derecha. Entonces, esto está aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Continúo entonces. Ok. Vamos a ver el siguiente caso. Acá. Puede borrar, pero no. Dice, en este caso, que se aplican 3 cargas a una viga, como se muestra en la figura. Dice que la viga se apoya en un rodillo en A, un perno en B, y sin tomar en cuenta el peso de la viga, o sea que el peso de la viga no lo tomamos en cuenta aquí, determinar las reacciones en A y B cuando P es igual a 15x. Ok. Nada más para comentar esta unidad aquí, kits, sería libras por 10 a la 3. K es del sistema internacional y libras del sistema inglés. Entonces como hay una, no sé, una mezcla toda rara, ¿no? Entonces, lo podemos dejar en kips. A eso me refiero. Se puede dejar en esta unidad. Kips sería libras por 10 a la 3, así que se puede dejar así.
Ok, lo, lo que les comentaba es que empezamos nosotros a hacer un diagrama del cuerpo rígido. Vamos a hacerlo acá abajo. Más delgado. Voy a ponerlo aquí. Ok, aquí yo tengo mi viga. Y lo que puedo hacer ahora es colocar las reacciones. Ok, en el punto A, yo tengo un rodillo. ¿El rodillo cuántas reacciones tiene? Chicos, ¿cuántas reacciones tenía el rodillo? 3. Una, ¿ah? Una, dos o tres. El rodillo. 2. 3. Una. Recuerden, el rodillo es la que menos reacciones tiene. El rodillo balancín, que era la primera figurita, lo único que va a tener es una reacción perpendicular a la superficie de contacto, porque el único, en el punto del apoyo es el único que impide el movimiento en Y, ¿verdad? Así que los rodillos van a tener perpendicular a la superficie de contacto, que sería esta que está aquí. El caso anterior, que el punto B funcionaba como un rodillo balancín, superficie de contacto es vertical, así que la reacción es horizontal perpendicular. Aquí la superficie de contacto ahora es horizontal, así que la reacción va a ser vertical. Bien, tenemos las fuerzas estas, vamos a colocar aquí en P. Podemos hacer así. Tenemos acá al final de 6. Tenemos esta de acá de 6 también. Y aquí en B tenemos un perno, así que no se puede mover ni en X ni en Y. En el caso de los pernos ya vimos que tienen reacción en X y Y. Entonces yo tendría algo así. Las fuerzas obviamente que yo conozco tienen la dirección que tienen, yo no los puedo cambiar. Las reacciones son las que yo les voy a colocar todas como si fueran positivas, en X y Y. Y luego, si el signo me da contrario, yo sé que va entonces en dirección contraria. Bien, vamos a colocar aquí P, ¿cuánto era? 15, ¿no? Entonces, 15, 6, 6. Esto lo voy a llamar a Y. Esto está en B, así que lo voy a llamar BX, BY. La distancia, vamos a ver, buscamos aquí. Tres pies, 6 pies, 2 pies, 2 pies, ¿no?
Bien, aquí se interpretó el problema, vimos que aquí hablaba un rodillo, un perno, que la imagen lo muestra, aunque aquí está un poco como oscuro. Tenemos la fuerza de esto, de aquí, saltamos, ¿verdad?, a nuestro diagrama, ¿no? Entonces, ya con el diagrama, nosotros podemos hacer nuestras ecuaciones. Entonces, analizo el problema, observo, hago mi diagrama con vectores y de aquí entonces salto a mis ecuaciones, que es lo que nos interesa hacer ahora. Yo tengo que armar mis tres ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vamos a ver. ¿Cuántas reacciones y fuerzas yo tengo en X? Solamente Bx. Aquí yo tengo la primera respuesta. Aquí en B no va a haber ninguna reacción porque como no hay ninguna fuerza horizontal que oponerse, yo tengo que esa fuerza en Bx va a ser 0. Entonces esa es la razón. Si yo tuviera alguna carga o alguna fuerza, algún elemento que empuja de manera horizontal esto, a esta estructura, entonces aquí yo tendría una reacción, ¿verdad? Que impide que se mueva en X. Así que Bx, 0, no tengo más nada. Sumatoria de fuerzas en Y. Bien. Aquí yo tengo AY más BY menos 15 menos 6 menos 6 igual a 0. AY, BY menos 15 menos 6 menos 6 igual a 0. Así que acá tendríamos AY más BY es igual a, esto pasa al otro lado, tenemos que 27. Sí, 27. Y sumatoria de momentos. ¿Dónde me conviene hacer esa sumatoria de momentos? Obviamente en B. Puede ser A también, porque Bx pasa por el punto A. Y además sé que Bx igual a 0. Ok, vamos entonces a hacerlo en Bx para... En B, perdón. Para practicar lo que hemos visto, el concepto de momento. Y tenemos lo siguiente. AY en el punto B crea momento negativo y tendría menos AY por la distancia de A al punto B, que sería 9 pies. 15 crea un momento positivo con respecto al punto B, así que yo tendría más 15 por 6. 15 por 6. Bx y By no están en la ecuación porque están en el punto B. Yo estoy haciendo un momento en el punto B. Esta carga, la primera de 6, crea momento negativo. Yo tengo menos 6 por la distancia que sería 2. Esta también crea momento negativo, menos 6, la otra carga, por la distancia que sería ahora 4. Todo está con referencia a B, fíjense. De A hasta B yo tengo 9. De 15 a B yo tengo 6. De este 6 a B yo tengo 2. Y de este último a B yo tengo 4. Cuando yo despejo de esa ecuación, tengo menos 15 por 6, más 6 por 2, más 6 por 4, 9, menos 6.
¿sí? Da positivo, ¿no? Y de esta que está acá, yo creo que eso parece un negativo, vamos a borrar eso. Y dio X, BX dio 0, BY dio 21. Ajá, esto implica lo siguiente, que AY, vectorialmente hablando, sería CX hacia arriba, BX vectorialmente es simplemente 0, y BY vectorialmente hablando sería 21 kits hacia arriba. A es CX. Aquí como nada más hay una sola componente, pues ya, eso es todo, ¿no? Y B sería 21 kits. Bien, eso se traduce que aquí yo tengo que el vector finalmente va a ser así, y el de acá de B va a ser finalmente de esta forma. Más nada, ¿sí? Los dos serían, en este caso, verticales. Este es mayor que este, aparentemente por el momento que estas dos crean con respecto a este punto, por ejemplo, ¿no? Si lo vemos así. Entonces aquí ya vectorialmente teníamos nuestra respuesta como esto que está acá abajo. ¿Se entendió más o menos? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Ese se veía más fácil. ¿Ah? Ese se ve más fácil. No te entendí. ¿Eso se le llama? Que ese se realizó más fácil. Tengo un problema aquí, no te oigo. A ver, disculpa. ¿Eso sería? Ese se desarrolló más fácil. Ah, sí, claro, este se desarrolla más fácil. La razón, por ejemplo, de que este ejemplo salió más sencillo es que realmente, y el otro no es que era difícil, que como no tienes ninguna reacción
digamos, horizontal, aquí esta quedó como 0, ¿no? Al final de la anterior, realmente no era que muy complicado. Yo tenía las reacciones. El único componente que yo tenía, a diferencia del que acabamos de hacer, es que como yo sí tenía dos reacciones, o dos componentes de esa conexión, ¿verdad? Entonces yo tenía que sacar el vector, ¿no? Entonces, eso es lo único. ¿Qué quiere realmente esto? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Vamos a decir que yo tenga una reacción, tengo yo una reacción, tengo aquí un perno, está sosteniendo, no sé, algo así, una parte de una estructura, ¿ok? Cuando yo voy a hacer o desarrollar el problema y observo que al final me dio que, ok, la reacción de X era así y la reacción en Y era así, por decir algo, ¿no? Digamos. Eso quiere decir que la reacción realmente, esta componente X y esta componente Y, la reacción realmente va aquí, ¿sí? Esta es la reacción real. Y esa reacción además tiene, eh, tiene un ángulo que hay que tomar en cuenta. No podemos dejar de recordar eso, ¿no? Que eso también tiene un ángulo, que es este que está aquí. Ese ángulo va a depender de esas dos componentes de esta manera, Fy sobre Fx, ¿no? Si ese ángulo es con respecto a la horizontal. Entonces, hay que tener digamos, el cuidado de esa parte del análisis, con esto que desarrollamos entonces el problema, ¿no? Al final, colocar la colocación del ángulo y el vector como tal. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta con, con respecto al tema. Bien, vamos a hacer otro problema adicional. Vamos a ver, y este caso es interesante, el caso que tengamos una viga empotrada, ¿sí? ¿Qué pasaría en el caso que yo tenga una viga empotrada? ¿Cómo analizamos ahí? Vamos a hacerlo de esta manera, vertical. Colocar. Así que tengamos aquí la viga. Vamos a colocar aquí en azul. Una línea. Ok, fíjense que en ese caso yo tendría una viga empotrada. Y, por ejemplo, podríamos decir, vamos a decir algo que colocar aquí las distancias, que es importante. Vamos a decir que yo tenga, aquí está un poquito más delgado. Vamos a decir que
Vamos a decir que esto tiene 8 metros. Y digamos que aquí yo tengo una carga $10.0 kilonewton. Que se le llama el punto A. Y tenga esto en el centro. Vamos a poner la estructura tiene uniformemente distribuido. Ok, mi letra no está muy bonita que digamos. Apoyo. La estructura tiene una masa de 8.000 kilogramos uniformemente distribuida. Encontrar las reacciones del apoyo fijo en A. Aquí tengo una fuerza que está aplicada en el extremo de la viga. Aquí tenemos la dirección que está de forma implícita. Vamos a ver cómo... esto aquí podemos encontrar el ángulo, pero hay una manera también de colocar esa fuerza que es muy utilizada. Es bien... es mucho más fácil de trabajar cuando nos dan, en ese caso, lo que llamamos la pendiente. Bien, ahí lo que hacemos, como en el caso anterior, es hacer nuestro diagrama. Fíjense que ahora yo tengo que, en ese caso particular, tengo un apoyo fijo. Nosotros habíamos dicho que el caso del apoyo fijo tiene las 3 reacciones. Una componente en X, una componente en Y y la de momento. Y vamos a ver qué quiere decir eso y cómo las colocamos. Bien, tengo la viga. Voy a colocar las fuerzas. Esta fuerza en la esquina estaría de esta forma, tendría una componente en X, una componente en Y. En el medio de la viga, como está uniformemente distribuida, yo la coloco en el medio, tendría el peso de esta estructura, y en el caso del punto A, tendría una componente en X. Aquí algo importante, aquí no voy a tomar en cuenta el ancho de la viga. Ustedes tienen un problema en la tarea, por ejemplo, que el ancho de la viga sí se toma en cuenta. Voy a tomar esto en la parte, como si estuviera en la parte superior, ¿ok? Y tengo que, esto acá,
Ok, bien, tengo peso de la viga. Esta fuerza va hacia abajo y hacia la izquierda. El apoyo fijo lo voy a colocar en positivo. Y ahora miren la diferencia con los casos anteriores. Aquí yo voy a colocar un momento. Tengo A, Y, A, X, una, dos reacciones, y la tercera reacción aquí mismo, momento en el punto A. Aquí tendría que colocar las componentes, ¿no? El peso sería 8000 por 9.81. Sería 28480. Sí, pero Y aquí hay que tener cuidado porque 78,480, vamos a ver, yo tengo 8000 por 9.81, sería 78,480 newtons. Entonces, para colocarlo, a mí se me pasó la manera, 8000, eso debería haber sido como 800. Aquí vamos a corregir esto. Aquí le puse esto realmente está muy, vamos a ponerle 800. Realmente vamos a poner aquí 800, vamos a corregir ahí. No, 800. 1848. Sería así, ¿verdad? 7848, ¿cierto? Sí, Ajá. sí. Ok. En este caso, pues yo tengo que esto sería igual a 7.848 kilonewton. Para que tengan las mismas unidades, ¿no? Kilo, kilo, ¿no? Aquí, ¿cómo yo hago con estas componentes? Bien, vamos a ver, hay un truco ahí. Yo puedo hacer dos cosas. Yo, para encontrar el ángulo, yo tengo aquí 4, 3 y 5. Y este es el ángulo en X. Yo puedo hacer con seno, coseno, tangente, porque tengo todos los elementos de ese triángulo. Yo puedo hacer aquí, teta sería igual a la tangente inversa del lado opuesto, cateto opuesto sobre cateto adyacente, por esta hipotenusa, de 4 entre 3. Si esto es así, yo puedo decir que el caso de la componente en X, vamos a poner fx sería igual a 10 por coseno de ese ángulo, ¿no? Y la componente en Y sería igual a 10 por seno de ese ángulo, porque ese ángulo es con respecto al eje X.
este internet está súper lento, no me hace caso. Vamos a esperar un momentito. No me hace caso. Bueno, voy a tener que borrar aquí nuevamente. Sí, esto es como nosotros, como ustedes recuerdan hacer método, ¿verdad? Para descomponer la fuerza, buscando el ángulo y demás. Ahora, en el caso que yo tenga esta pendiente, yo también puedo hacer lo siguiente. Bien, como yo tengo que el seno del ángulo es igual a lado opuesto sobre hipotenusa y coseno del ángulo es lado adyacente sobre hipotenusa, seno de teta y coseno de teta es lo que yo coloqué aquí. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. La componente en X sería 10 por 3/5. Y no tengo que colocar, no tengo que ni siquiera buscar el ángulo. Y FY sería igual a 10 por 4/5. Ok, vamos a ver, repito, ¿cómo sería el truco aquí? Cuando a mí me interesa encontrar la componente, cuando me interesa encontrar la componente, un momentito, déjenme borrar esto porque si no se me olvida. A ver. Como me interesa encontrar la componente en X y Y, yo lo que hago es esto. Si quiero encontrar la componente en Y, agarro la línea vertical, 4. Ah, ok, 4. Sobre la hipotenusa por la fuerza. Acá, en el otro caso, la componente horizontal, línea horizontal, 3 sobre hipotenusa por la fuerza. Acá habíamos dicho 7.848. Y aquí yo tengo mi diagrama. ¿Sí? ¿Se entendió este truquito aquí? Que se usa bastante para colocar las fuerzas. Sí, profesor, se entendió. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es ir a las ecuaciones que estamos viendo hace un rato. Tengo sumatoria componentes en X, sumatoria componentes en Y y sumatoria de momentos en un punto que a mí me sea factible. Ok. Vamos a cambiar el color aquí para que se aprecie mejor. Esto no tan... Tengo esto que está aquí. Tengo 1, 2, 3 incógnitas, que es el máximo que vamos a trabajar, pues tengo 3 ecuaciones aquí en este caso, y digo lo siguiente, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ok, vamos a ver, yo tengo AX menos 3/5 por 10 igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tengo AY menos 7.848 menos 4/5 por 10 igual a 0. Sumatoria de momento, ¿dónde voy a hacerla? En A, obviamente. Ahora, vamos a ver, detalle importante. Detalle importante. Este señor que está aquí, este momento, en el punto A, yo lo tengo que colocar en la ecuación como una incógnita.
Y donde en el punto que yo haga esa ecuación de momento, yo tengo que colocar este momento. Si yo hago momento aquí, esto va dentro de esa ecuación. Si yo hago momento acá, también. Si lo hago aquí, también. A pesar de que el punto que yo estoy analizando es A, esto sí lo coloco allí. Son las fuerzas que pasan por el punto las que no crean momento. Pero esto crea un momento en cualquier punto del cuerpo. Entonces, yo sí lo coloco, momento en el punto A. Esta es la única diferencia con los casos anteriores. En el punto A, esto crea un momento negativo, así que yo tendría menos 7.848 por la mitad, de eso sería 4, menos 4 quintos por 10, la distancia, que sería en este caso 8, que sería la distancia completa. Y esto va a ser igual a 0. ¿Ok? Esto sería entonces igual a 0. Entonces, en caso de mi primera ecuación tengo una sola incógnita, en la segunda también, y en la tercera también. Y aquí en el momento punto A tendría Menos 32.608. mira esto. A ver, tengo 7.848 por 4, se sumó 95, me da acá. Verifiquen para ver. ¿Sí? ¿Verificaron? A ver si les da igual. ¿Cuánto le da, profe? 95, lo de acá abajo. Esto pasa al otro lado positivo, este también. Cuando lo sumo me da esto. 7 por 4 te da como 32. Y este de acá, 10 por 8, 40, entre 5. Sí, da. Ok. Como esto me dio positivo, positivo y positivo, vectorialmente hablando, significa esto. Fíjense. Significa esto. AX será igual a 6.00 kilonewton hacia la derecha. AY sería
y dice 0.8 kilonewton hacia arriba, y el momento en el punto A, vectorialmente hablando, sería 95.4 kilonewton metro. Como es positivo, va de esta forma. Y aquí vamos a, esto tendríamos que colocarlo de forma vectorial. Yo tengo que A sería la raíz de AX al cuadrado más Y al cuadrado, y el ángulo sería la tangente inversa de la componente en Y sobre la de X. Así que A sería igual a, vamos a ver, y en el primer cuadrante. Y esto sí queda así igual, un momento, ¿verdad? Un momento, ok, se pregunta, ¿se entendió el problema? Sí. Oh. Bien, la tarea Sí. en la última clase, así que la tarea igual. El domingo sería para repasar algunos problemas, por si tienen también dudas de la tarea. Okay. La tarea, la del módulo 3, yo les había dicho que tienen hasta el día de mañana. ¿Qué fecha yo les puse? Yo no lo recuerdo. Eso está en el chat, pero no me acuerdo. Sí, Miércoles hasta el mediodía. Mañana a mediodía, ok. Entonces esa carpeta tienen que estar pendientes ahora también. Y lo otro es las coevaluaciones. No se olviden de subir esas coevaluaciones, que tienen hasta hoy en la medianoche, creo. Si no las suben, tienen 5 puntos menos. Tienen que colocar el nombre de ustedes. Por ejemplo, si yo trabajé con Pepito y Pepita, bien. Francis Romero, 10. Pepito, 5. Pepita, 7. No sé. Entonces yo
todos trabajamos bien, pero tuve problemas con Pepita y no sé qué. No sean tan dramáticos, una historia de drama tampoco. Como es normal, ahí trata de esto y lo otro. No trabajó, cero, y así. ¿Okay? Entonces, eso es importante, pues es parte de la evaluación. Así que, por favor, no Profe, olviden. en la evaluación se pueden repetir los nombres, en la 1 y la 2. Ah, sí, sí, ok, buena pregunta, muchas gracias. Puede ser, por ejemplo, en la primera vez tú trabajaste con alguien y de repente en la otra con otra persona. Entonces, o puede ser que trabajaste con la misma persona, está bien, pero en la primera yo trabajé menos y en la segunda yo trabajé al 100%, entonces eso se ve en las evaluaciones también. Entonces, Profesor, en la ajá. evaluación uno no la pudo llenar porque, o sea, yo en Yaribel la podemos llenar porque no nos dio el trabajo que es para reponer esa, como nos abrieron tarde. Ah, ok, por favor, hágame un favor, escríbanme mañana alguna de ustedes para colocarle la asignación esa pendiente. Listo, Ok, pues. profe. Ajá, por favor, ¿eh? Porque yo les quedé con ustedes entregarle eso. El tema de tiempo aquí también a veces es complicado. Sí, para esa asignación. No, eso lo dejan así entonces. Si no, lo dejan ahí, no tienen que entregarla, ¿no? O sea, de repente la entregan con la asignación. Punto. Ok. Ok. Entonces, creo que más o menos. A ver, detener la grabación.